noches, bienvenidos a Plan País. En este programa nos preguntamos ¿por qué hay tanta violencia contra las mujeres en nuestra sociedad? ¿Y qué pasa con niños, niñas y adolescentes? Desde enero hay una ley vigente, una ley integral. ¿Cuánto de esta ley se aplica? ¿Cuánto presupuesto necesita? ¿Todo es presupuesto? ¿Todo lo resuelve el dinero? De todo esto vamos a estar hablando esta noche. Comenzamos con un primer informe porque la ley es muy nueva, es muy reciente y ya les presentamos las primeras invitadas. La Ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género, aprobada en diciembre de 2017, incluye acciones de prevención, atención y acceso eficaz a la justicia, protección y reparación de las víctimas. La ley realizó cambios en el Código Penal, tipificando el abuso sexual, un delito antes denominado atentado violento al pudor, y crea nuevas figuras en el delito penal como el abuso sexual sin contacto corporal, divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo. En materia judicial, se crean juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual, para evitar la revictimización y alentar a las mujeres a denunciar. El Poder Judicial informó que para su implementación eran necesarios más de 900 millones de pesos, que el Poder Ejecutivo no otorgó en el pasado presupuesto. Exclusivamente se dio una partida muy menor a los efectos de capacitación. Para la implementación en sí mismo, el Estado no ha podido disponer de recursos, así que gran parte de esa implementación se difiere de hecho hasta la instancia presupuestal del año 2020, es decir, el próximo gobierno, sea este cual sea. El ministro Chediak admitió de que son conscientes de que se brinda un mal servicio de atención a la violencia hacia las mujeres y en especial la atención integral. La ley está vigente y por supuesto sus principios están y hay una cantidad de artículos cuya aplicación no tiene costo que ya están en vigencia. El problema es ese servicio centralizado que incluso abarcaba lo penal, que se quería dar en un solo juzgado a los efectos de agilitar la solución de esta problemática. Nosotros esa parte no estamos en condiciones de implementar. De momento, el único departamento donde se podrá avanzar será en Montevideo, haciendo redistribuciones. Vamos a ir reforzando durante el transcurso del año que viene, del 2019, los juzgados de violencia doméstica. No solo con los juzgados de violencia doméstica actuales, sino transformando seguramente 2 juzgados de menores en juzgados de violencia doméstica y unos 4 juzgados de familia también en nuevos juzgados de violencia doméstica, y a lo mejor nos da la espalda para crear por transformación de algunas sedes que se fueron suprimiendo en el interior de la República otros 2 juzgados. Para el ministro, otro de los factores que ha incidido es que la nueva legislación coincide con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que ha menguado los recursos del Poder Judicial. Y es un gusto tener esta noche a Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, y a Marina Morelli Núñez, integrante de Mujer Ahora. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. ¿Violencia de género? ¿Violencia doméstica? Porque el ministro Chediak hablaba de violencia doméstica. Sí, bueno, uno de los grandes avances que nos trae esta nueva ley es que ya ampliamos la conceptualización y queda ratificado por ley que hay múltiples maneras de ejercer violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Mujeres de todas las edades, estamos pensando en niñas, adolescentes, mujeres mayores, mujeres trans, y esta ley también en parte, en algunos artículos, toma en cuenta también a los niños varones. La violencia de género puede ocurrir no solamente en el ámbito doméstico, como lo preveía la vieja ley de violencia doméstica, sino que puede ocurrir en el ámbito callejero, en el ámbito institucional, en los medios de comunicación, en el ámbito educativo, en los ámbitos de salud, en los ámbitos laborales. Entonces, cuando hablamos de violencia de género, hablamos de esa
complejidad de ámbitos, de lugares, y que es una violación de los derechos humanos de las mujeres, de su libertad de decidir, de su autonomía, de su dignidad. Por tanto, es un concepto mucho más amplio y más complejo el que ratifica la ley y que es coherente con todos los compromisos internacionales que el Uruguay ha asumido. Marina, ¿cuáles son desde la sociedad civil? ¿Cuáles son las mayores preocupaciones? Porque bueno, yo en la presentación decía, hay cuestiones que son presupuestales, pero hay cuestiones que no lo son, que alcanza también con la decisión de poner en marcha la ley. Sí, claro. Para la sociedad civil las preocupaciones son casi las mismas desde que antes que se aprobara esta norma, porque esta norma tuvo un proceso de construcción que yo creo que lo podríamos situar como en el año 2011, donde se logra empezar a instalar en la agenda pública, luego un compromiso del Ejecutivo en ese sentido, y a partir de allí lo que comenzaron a surgir en Uruguay fueron resistencias, muchas resistencias a que existiera en una norma que rompiera con el esquema tradicional del derecho uruguayo. El derecho uruguayo se caracterizaba por tener algunas normas dispersas, parciales, que abordaban de manera parcial la problemática y que no conformaban un sistema lógico-jurídico entre sí. Quería decir que podíamos encontrarnos con algunas normas que entraran en franca contradicción al resolver una situación y que tuviéramos resoluciones contradictorias en la protección de una misma situación o de una misma familia, a veces ante sedes judiciales distintas. Entonces, una ley integral pensada de esta manera vino a romper ese esquema, porque abarca diversas manifestaciones de violencia en todos los ámbitos, como decía Mazzotti, y viene a exigir de todos los operadores de los sistemas estatales un compromiso que es bastante distinto y que en la mayoría de las ocasiones no tiene mucho que ver con dinero, porque cuando nosotros hablamos de juzgados que son juzgados especializados, la propia ley, por ejemplo, le da el fuero de atracción al juzgado especializado en muchos asuntos que tienen conectividad con la violencia, por ejemplo, lo que puede ser un divorcio, una tenencia, un régimen de visita, y esos son asuntos que van a ser sacados de sedes que hoy tienen competencia en ello. Yo creo que el Poder Judicial carece de datos objetivos que permitan medir, por ejemplo, en los últimos 5 años, cuántas visitas, tenencias, divorcios o disolución de sociedad conyugal tuvieron relación con un antecedente previo en un juzgado de violencia especializado, y eso hubiera permitido con claridad decir, bueno, de un total de asuntos que tenemos, el 40% tuvieron un antecedente en el plazo de 2 años. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la implementación de esta ley, esos asuntos no van a ir a parar más a esos juzgados, porque por el fuero de atracción van a venir a los juzgados que crea la norma. A partir de eso es fácil. El 40% de los turnos de los juzgados de familia se tienen que convertir en juzgados especializados. En materia laboral, en los últimos 5 años, ¿cuántas mujeres acudieron a la justicia laboral, por ejemplo, para hacer denuncias de acoso sexual? ¿Cuántas? ¿Qué porcentaje implica? Bueno, si eso es un 10, un 20%, sabemos que esos juzgados en materia laboral, el 10 o el 20%, deberán ser transformados en especializados, porque las mujeres no tienen que ir ahí. Lo mismo tenemos en materia civil y lo mismo tenemos en materia penal. Entonces, cuando uno habla de crear juzgados, puede estar enviando un mensaje equivocado a la gente de creer que vamos a construir edificios, contratar nuevos jueces, necesitamos comprar computadoras, muebles. No, los juzgados ya existen. La sociedad civil solicitó hace un par de meses esta información mediante una solicitud de acceso a la información pública a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia dijo que estos datos que nosotros solicitábamos no los tenía, que nos autorizaba a las solicitantes a poder hacer un periplo, digamos, por las sedes judiciales para buscar esa información. Que no tenía manera
cosa que también nos pareció un poco extraña porque cuando uno ingresa a un asunto nuevo, uno debe colocar, por ejemplo, en un formulario si tiene un antecedente o no, uno debe colocar el nombre, o sea que vamos a saber si es mujer, si es hombre quien inició la acción, pero en definitiva esos datos no los tiene el Poder Judicial. Entonces no sabemos si se trata en realidad de ausencia presupuestaria o no es alguna otra cosa, ¿no? Porque las resistencias en el sistema de justicia a la aplicación de este tipo de normas también la hemos tenido, lo que le ha valido al Estado uruguayo algunas observaciones, especialmente al Poder Judicial, y el reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia en el año 2012 con la acordada 7755, que hizo lugar a la petición de más de 110 organizaciones sociales y que refería a la aplicación de la Ley 17.514, donde la Suprema Corte de Justicia asumió de que eran los mismos operadores del sistema y los jueces quien en la aplicación de la norma de protección a las mujeres incurrían en resoluciones arbitrarias e ilegítimas que no estaban fundadas en norma alguna, ¿verdad? Mariela, en el caso de la aplicación de la ley, ¿qué aspectos ustedes dicen, bueno, nosotros consideramos que de enero a la fecha se ha podido avanzar? ¿En la capacidad de respuesta, por ejemplo? Yo creo que es algo bien importante tomar este proceso histórico que anotaba Marina, ¿no? No estamos empezando de cero. La ley es un hito que marca una concepción de enfoque y de encare del trabajo en torno a la violencia de género en algunas áreas nuevas y en otras que veníamos trabajando, como es la violencia doméstica vinculada a pareja y exparejas, o la violencia, el maltrato infantil a niñas y niños y adolescentes en materia de abuso sexual o de abuso sexual especialmente agravado, que son elementos nuevos de la ley que otorgan derechos, que definen delitos y que eso se está aplicando y la Fiscalía lo viene aplicando. Así que ahí hay un paso novedoso. En términos de lo que venimos trabajando, en el mismo proceso de elaborar el anteproyecto que finalmente se eleva al Poder Ejecutivo y llega al Parlamento, también el Consejo Nacional Consultivo elaboró un plan de acción 2016-2019 que viene fortaleciendo la capacidad de respuesta y viene de alguna forma orientado en el sentido de la ley, porque paulatinamente elaboramos el plan y vamos elaborando el anteproyecto de ley. De hecho, para sencillamente decirlo, el Instituto de las Mujeres duplicó su número de servicios de atención psicosocial y jurídico a las mujeres, aumentando la cantidad de servicios en el interior del país y en pequeñas localidades. Cuando yo comencé en marzo del 2015 había 18 servicios departamentales, ahora tenemos 32. También creamos algún centro de protección transitorio nuevo. También aumentamos notoriamente aquí, multiplicamos por 4 la cantidad de equipos que atienden a hombres agresores por mandatos de juez y en algún caso voluntariamente en algunos departamentos del país. Es decir, que en términos del sistema de respuesta que tiene el Instituto de las Mujeres se viene fortaleciendo y va a continuar fortaleciéndose. ¿Insuficiente? Todavía creemos que sí. Nosotros apostamos mucho a este sistema interinstitucional que marca la ley, donde todas las instituciones del Estado, ahora por mandato legal, tienen que fortalecer su respuesta. Vivienda, salud, Ministerio de Interior. Ministerio de Interior en este periodo, cuando comenzamos, tenía el programa de tobilleras en Montevideo, en Canelones y en una ciudad de San José. En el año 2017 se extendió, cumplió con extenderse a todos los departamentos del país. Esto provocó nuevas dificultades. Por un lado crecemos, por otro lado aparecen nuevos obstáculos, el problema de la falta de tobilleras, el problema que primero había resistencias a colocar tobilleras y luego para hechos de violencia doméstica u otros hechos se mandan tobilleras y entonces hay un tema de mal uso de la tobillera, hay un tema de rupturas de la tobillera donde no hay
una sanción a ese hombre por desacato. Es decir, que todo el sistema permanentemente se tiene que ir ajustando. La intervención yo creo que tiene vacíos e imperfecciones, pero se ha ido fortaleciendo y creo que lo que sí hemos logrado en el Consejo Nacional Consultivo, que es el ámbito interinstitucional junto con la sociedad civil, ir construyendo esta mirada en común que tiene muchos años, no nace en este periodo, viene, Marina marcaba desde el 2011 al menos, que nos permite compartir, intercambiar, enriquecernos para mejorar. El número de mujeres que son asesinadas nos preocupa enormemente y la falta de articulación entre las muertes, que es la punta del iceberg, los asesinatos, con esas pautas culturales que siguen estando, y cómo educamos a las nenas y a los nenes y las princesitas y los campeones y el que ser fuerte y el ser delicada, eso es caldo de cultivo de la violencia de género. Si además lo ponemos en un entorno de pobreza y de pobreza crítica, allí las mujeres están en una situación de vulnerabilidad muchísimo más grave. Si le sumamos condiciones de otro tipo de vulnerabilidades como la discapacidad, por ejemplo, también nos preocupa enormemente y ahí tenemos grandes insuficiencias, enormes insuficiencias. Quiere decir que el marco normativo es un marco que nos marca una hoja de ruta que no va a ser cumplido ni en un mes, ni en dos, ni en un año. Es una hoja de ruta, pero los derechos están vigentes, las actuaciones del Estado son obligación del Estado, la creación de los juzgados de violencia de género son urgentísimos, los delitos penales están vigentes y se están usando, y yo quiero decir que también en pocos días vamos a dar a conocer que ya se instaló el Observatorio de la Violencia de Género. Que está previsto por ley. Que está previsto por esta ley, coordinada por el OPP, integrada por Interior, por el INMujeres y por la sociedad civil. Y bueno, y ya se está trabajando y vamos a poder presentar el plan de trabajo. Marina, sí. Una de las mayores virtudes que tiene esta ley apunta a lo que decía Mariela. Cuando en Uruguay nos enfocamos en los hechos más trágicos, en eso que se ve, en eso que conmueve, en eso que indigna, muchas veces perdemos de vista que esta es una problemática multicausal y que por lo tanto la solución, si viene de un lado, sabemos que va a fracasar. Las soluciones deben venir de varios ámbitos, diseñadas estratégicamente, no al alboroto. Y esta ley yo creo que eso es de lo más riguroso que tiene, porque involucra de manera muy asertiva a todas las dependencias del Estado, pero también a los particulares en lo que se debe hacer y sobre todo lo que se prohíbe hacer para tratar de ayudar a construir esos mojones que nos van a permitir cambiar sin lugar a dudas, ¿no? Porque estamos hablando de una temática que es muy compleja, pero claro, cuando hablamos del Estado estamos hablando en términos de obligaciones. Entonces han pasado 10 meses y 10 meses son suficientes cuando hablamos en términos de obligaciones para poder dar cumplimiento. Nosotros, la casuística no viene al caso, ¿verdad? Pero hay procedimientos administrativos que cambiaron de raíz a partir de la 19.580, que ninguna institución pública o privada puede seguir investigando una forma de violencia como lo hacía, ni aplicar el decreto 500, ni iniciar investigaciones administrativas, ni sumarios, sino que no puede investigar como le venga en gana, sino que hay que investigar de cierta manera. Es en 30 días, es en reserva, es confidencial, es con una víctima con acompañante emocional, es mantener en la más absoluta reserva la identidad de la víctima, de todos los testigos. En definitiva, es un procedimiento que está regulado. Cuando las instituciones aún hoy toman conocimientos de formas de violencia en diversos ámbitos, nosotros vemos que existe un desconocimiento respecto de que ya no se investiga como era. Esto tiene como algún perjuicio para las víctimas bastante importante,
pero sobre todo ya genera una responsabilidad objetiva, y no estamos hablando solo del Estado, estoy hablando de las empresas, de los colegios, estoy hablando de las cooperativas, estoy hablando de mucha gente. Y otra cosa que también hemos visto, que hay procedimientos bastante sencillos que no necesitan presupuesto, como por ejemplo la garantía que tiene la ley de que la víctima permanezca, por ejemplo, en la vivienda, y el sistema público debe adecuarse, tomó en cuenta los ingresos familiares en un momento, dada una situación de violencia, los ingresos bajan, bueno, la cuota se debe adecuar a esta solvencia económica actual. E incluso si estoy en un proceso de adjudicación, no me pueden sacar de la lista, también se debe adecuar. Y hemos tenido casos donde se ha preguntado, bueno, a ver, este es el derecho, esto está vigente, necesito hacerlo efectivo porque tengo una víctima que le rematan la casa. ¿Dónde lo presentan? Y hay instituciones que quedan en cero. ¿Dónde? No lo pensamos dónde. Todavía no lo pensamos dónde. Eso es un poco inadmisible. Sí, en realidad cuando las mujeres tienen un asesoramiento y todo lo demás, uno lo hace en forma de petición y no va a quedar otra más que se expidan, y si no, acudir al sistema de justicia a solicitar garantías. Pero a lo que voy es que sería muy prudente que todas las personas tuvieran acceso a esta norma, sobre todo que las mujeres, las niñas, las adolescentes tuvieran acceso a esta norma, porque marca un antes y un después en el reconocimiento de las mujeres en Uruguay como sujetas de derechos, destinatarias de la norma. Al fin una ley nos nombra en Uruguay y no nos está nombrando para mandarnos presa, ¿verdad? Nos está nombrando para reconocernos derechos. Sería muy prudente acceder a esta norma y leerla desde la perspectiva del lugar de vida en que nos toca, porque muchas veces hay organismos o hay públicos y privados, ¿no? Entidades que podrían fácilmente resolver una cuestión así. Porque usted imagínese que yo no necesito un protocolo, un reglamento, una oficina ni 5 expertos, si antes había un ingreso de 20.000 y la cuota era 10 y ahora la mujer tiene una solvencia económica de 10 y bueno, está claro que va a rebajar a la mitad. Es una cuestión porcentual, no necesito grandes economistas ni elaboradas estrategias y todo lo demás. Y esas cosas son cuestiones que deben sí o sí aplicarse porque, como decía Mariela, la ley está vigente, pese a que hemos presenciado lo que nunca pensamos que íbamos a presenciar en Uruguay, que fue que desde el mes de enero al mes de junio, desde el propio sistema de justicia, encontráramos múltiples resoluciones donde los jueces afirmaban que la ley 19.580 no estaba vigente, por lo cual resolvían las situaciones en base a la 17.514 del año 2002. Resolviendo situaciones que están expresamente prohibidas, entran en franca contradicción, ¿verdad?, con esta nueva ley. Pero, a ver, no hay duda, en Uruguay el Parlamento aprueba las leyes, el Poder Ejecutivo las promulga, las ordena publicar y a partir de allí nos obliga a todos, no importa el lugar, el cargo que ocupemos en este país, a todos nos obliga esa ley. Esto que ella mencionaba es bastante grave, si se quiere, ¿no? Que haya jueces que en el Uruguay entre enero y junio hayan dicho no, esta norma no está vigente, que no supieran que lo estaba, ¿no? No. Lo sabían. Son jueces. Nosotros tuvimos situaciones graves en el interior del país que nos lo señalaban las integrantes de las comisiones departamentales, exactamente como lo dice Marina, de que en algunos abogados, jueces y también en alguna ocasión fiscales ponían en duda la vigencia de la ley. Entonces sí, efectivamente tuvo que haber una resolución explícita de la Suprema Corte, porque las leyes en el Uruguay ni siquiera requieren para su vigencia la reglamentación. Claro, ya están vigentes. Nosotros estamos trabajando en algunos artículos en particular entendemos que para facilitar su aplicación requieren orientar de alguna forma el procedimiento y lo vamos a hacer con fuerza de decreto porque nos parece que eso nos permite garantizar un mejor cumplimiento de la ley, pero no son los 98 artículos, son algunos en particular que puedan requerir algún tipo de reglamentación. Estamos estudiando eso. Creo que es muy importante señalar que hay toda una etapa de conocimiento de la ley
y de apropiación de parte de la ciudadanía de la ley y de los técnicos importante. Y aquí sí, todo lo que es la difusión y la formación en la ley por parte de los operadores técnicos, sociales, de las comunidades. Si nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando, y en poco tiempo vamos a tener mejores materiales para una difusión de la ley, para una apropiación de la ley. La ley da nuevos derechos, las mujeres tenemos que conocerlos para exigirlos. A la vez, los abogados defensores tienen que conocerlos para utilizarlos. Sí sabemos que los fiscales están usando los delitos sexuales, que es un paso muy importante de modificación de algunos artículos del Código Penal que estaban muy antiguos en relación a lo que esto implica. Y donde era violencia, era atentado violento al pudor. Sí. Porque no se anularon, no se derogaron, se agregaron los delitos. Entonces, hay una etapa muy importante de cumplimiento, como señalaba Marina, que cada institución pública tiene la obligación de estudiar la ley, de conocerla y de aplicarla, incorporando en esos procedimientos la adecuación a la norma. Por otra parte, hay toda una tarea de difusión y de apropiación por parte de los operadores sociales, de los técnicos y de la propia gente. En esto estamos trabajando. Creo que hay muchas instituciones públicas y de la sociedad civil, estamos trabajando en esto para llegar a todo el país y a las distintas y pequeñas localidades, en un contacto directo con material de medios comunicacionales, por redes, en fin. Hay un trabajo en ese eje que también lo estamos haciendo, pero hay que fortalecerlo. Mariela, Marina, gracias por haber venido. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Vamos a estar hablando con Irene Petit y con Andrea Tuana. Ya volvemos. Y es un gusto tener en los estudios a Irene Petit, es asesora responsable del programa sobre violencia de género y generaciones del Ministerio de Salud Pública. Bienvenida, un gusto recibirla. Y Andrea Tuana, directora de la organización El Paso. Bienvenida, Andrea. La idea es hablar de este tema, como es la violencia contra las mujeres, también desde la perspectiva de qué pasa con niños, niñas y adolescentes en una sociedad donde la opinión y el peso de los adultos es muy fuerte y cuesta muchas veces validar lo que nos dicen los niños, las niñas, los adolescentes. ¿Es así, Andrea? Es así, y esta ley tiene un avance muy importante en ese sentido, porque bueno, si bien es una ley para prevenir y abordar la violencia de género hacia las mujeres, también tiene algunos capítulos y algunos artículos especiales para los niños. Por ejemplo, uno de los artículos, que es el artículo 9, plantea que el relato de los niños debe ser tomado por personal especializado. Eso es como fundamental, ¿no? Personal especializado, que la especialización implica una formación y un saber de qué se trata cuando hablamos de violencia. Implica la no revictimización, el que el niño no tenga que estar reiterando sus relatos de una institución a otra, de un profesional a otro. Implica el protegerlos y el que lleguen, por ejemplo, en la instancia judicial de la mejor forma posible, no tener que presenciar la audiencia delante de la persona que la ha agredido o no tener que cruzarse en el lugar en el juzgado, que esto es muy importante porque no siempre se ha logrado cuidar ese tipo de cosas y a veces el agresor con una sola mirada hace que el niño quede totalmente paralizado y no vuelva entonces a plantear su situación. Esto de que no se le crea la palabra de los niños es algo que lamentablemente sigue sucediendo. Hay como cada vez que uno habla de una situación de abuso sexual, hay una reacción contraria que lo primero que hace es decir, bueno, pero miren que los niños mienten, que hay situaciones que no son ciertas, que se manipulan. Y en realidad esa es otra forma de volver a acallar a los niños y de volver a acallar
aquellos profesionales que acompañan los relatos de los niños y que tratan de que se acceda a la justicia y de protegerles. Entonces, en ese sentido, me parece que esta ley avanza en ese punto. Y en otro punto que es muy importante, en la protección de los niños cuyas mamás hayan denunciado alguna situación de violencia. Eso no se tenía en cuenta antes, y aún con tobilleras, que son las situaciones de altísimo riesgo, los jueces le seguían dando visitas a los niños a pesar de que la mamá tenía una tobillera. Entonces, esta ley lo que plantea es que si se toman medidas cautelares de protección a la mamá, también se suspendan las visitas hasta que, bueno, pase un tiempo prudencial, el papá haya cumplido y no haya transgredido las medidas cautelares y se hagan valoraciones para saber si está apto o no. Eso realmente consideramos que es un avance muy importante en ese sentido. Irene, en el caso de salud pública, ¿cómo es el abordaje, ¿no? Porque bueno, el peregrinar de una mujer que sufre de violencia es algo que impacta físicamente, psicológicamente. Sí, en eso nosotros, bueno, como decían hoy Mariela y Marina, la ley recoge todo un acumulado de lo que viene siendo la estrategia de la política pública de hace varios años. Esto yo, como representante del Ministerio, tengo que decir que enlaza con lo que es la reforma de la salud y entender que los determinantes sociales deben ser abordados. O sea, el primer escenario con el que empezamos a trabajar por el año 2006 es que el tema de la violencia es un tema que debe ser abordado, es un tema de salud, como tú decís, no solo que genera daños, sino que la salud es un lugar privilegiado, un lugar amigable al que pueden acceder las personas, las mujeres, los niños, y entonces es un lugar donde se puede hacer prevención y donde se puede hacer detección precoz de los casos. Entonces, lo que nosotros promovemos y venimos haciendo horas y horas y horas de capacitación y sensibilización es que todo el equipo de salud pueda dar una primera respuesta. Este año ya por segunda vez este tema está en el curso online que se hace para 72.000 funcionarios de la salud en el marco de Consejo de Salarios, y este año hemos agregado en relación a algunos avances que hemos tenido, la inclusión de lo que es el documento en el que hemos consensuado cuáles son las situaciones de riesgo. Y venimos trabajando fuertemente en el sentido de lo que decía Andrea, de entender que los niños y niñas, hijos de madres que están sufriendo violencia doméstica, también están sufriendo un gravísimo daño y también deben ser atendidos por la salud. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros trabajamos es eso, que la primera respuesta la puede dar todo el mundo, pero que hay situaciones de más riesgo, entonces ahí esas situaciones deben ser abordadas por los equipos de referencia en violencia de género y generaciones, que son equipos interdisciplinarios que quedan consagrados en la ley, ya existían, pero que quedan consagrados en la ley. Y nosotros a través de esos equipos estamos tratando de dar mayor accesibilidad a las mujeres, sobre todo en las localidades pequeñas. Les estamos pidiendo a los prestadores de salud que tengan referentes locales en esas localidades, que pueden ser propios o en complementariedad. Claro. Desde este ministerio se trabaja mucho en la noción de complementariedad entre prestador público y privado, y los directores departamentales de salud trabajan mucho en esos acuerdos. O sea que ese es uno de los avances de la ley, ¿no? Mejorar la accesibilidad en los territorios. En ese marco de ese proceso que veníamos haciendo de antes de la aprobación de la ley, ya en el 2017 se habían integrado 100 técnicos más en todo el país para el abordaje de este tema. Así que por ese lado es como un poco la respuesta a la interna. También estamos previendo, y lo queremos reglamentar en la ley, en alguno de esos artículos que mencionaba Mariela Mazzotti, que esos equipos cumplan funciones que tienen que ver con lo que es darnos las manos entre las instituciones, ¿no? Porque cada quien sabe, o suponemos que debería saber lo que tiene que hacer la salud, el Ministerio del Interior, claro, la Fiscalía, bueno. Pero ¿cómo nos articulamos? Porque como bien decíamos, la respuesta a un fenómeno multicausal debe venir de varios lugares. Entonces nosotros planteamos que los integrantes de estos equipos deben ser representantes institucionales en todo lo que es la intersectorialidad, los comités de recepción local de CIPIAP, por ejemplo. Para atender los casos ahí de maltrato. Andrea, cuando una mujer está en esta situación, ¿qué pasa con los niños? ¿Cómo es la asistencia, por ejemplo, al sistema educativo? ¿Eso se interrumpe? ¿Hay como lazos
tirados para que efectivamente, bueno, eso, los niños no dejen de ir a sus actividades, nada menos que la escuela, o el adolescente al liceo. ¿Qué están testeando ustedes, no? Porque evidentemente lo dice la sociedad civil, lo dicen los poderes públicos, se está haciendo mucho a partir de la ley. Es evidente también que los números siguen siendo muy altos en nuestro país de violencia hacia las mujeres, de asesinato de mujeres, afectados niños y adolescentes al respecto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con esa vida que tiene que tender a ser lo más normal, con esa palabra que no es muy agradable que digamos, pero bueno, que es necesario, ¿no? ¿Siguen yendo a la escuela o no? Varias cosas con el tema educativo y otros. Primero, el impacto de la violencia en la vida de esos niños es un impacto enorme, que en uno de los primeros lugares donde pega es en la escuela, ¿no? Tanto sea en el comportamiento de esos niños, que muchas veces reproducen esa violencia y tienen conductas de heteroagresividad, o también tienen conductas de autoagresión, a veces hacen intentos de autoeliminación, tienen dificultades de aprendizaje severas, tienen fracaso escolar. Bueno, impacta fuertemente ahí en la escuela, también el ausentismo, las faltas. Sí. Entonces ahí hay un llamado de alerta y de atención muy importante. Yo creo que las escuelas y los centros educativos han generado un avance muy importante en lo que es la detección de los casos y en poder dar esa primera respuesta de contención, sobre todo en aquellos casos de violencia o de abuso. Los de abuso siempre son de alto riesgo, pero hay situaciones de violencia física o psicológica que son de mediano o alto riesgo, las que se pueden identificar mejor. Quizás las que todavía permanecen un poco ocultas en ese número que todavía queda bastante escondido, son esas situaciones de violencia de riesgo menor, que están más naturalizadas, y cuesta un poco el poder detectarlas y poder generar, sobre todo, pautas de transformación. Sí. Hay familias con las que es posible trabajar para poder transformar esa situación. Otra de las cosas que me parece que pasa en la escuela y que es muy importante seguir apuntalando, y que esta ley abre todo un panorama para eso, es poder trabajar en la transformación cultural. Yo creo que todo el sistema educativo es un sistema de oportunidad enorme para que se pueda trabajar. Hay múltiples iniciativas, propuestas, cosas que gente muy comprometida dentro de la educación está haciendo, pero a nosotros desde la sociedad civil nos preocupa que no esté siendo ese un eje central dentro del sistema educativo en cuanto a lo curricular, ¿no? O sea, este tema se tiene que transversalizar todo el proceso educativo del niño, desde que entra al CAIF hasta que sale en el ciclo, digamos, que termine. Entonces me parece que ahí hay algo que tenemos que empujar fuerte las distintas instituciones, y esta ley abre esa posibilidad. Evidentemente será necesario reforzar a nivel presupuestal para que se pueda incorporar este tema. Y me parece que, hablando de educación, pero ya más educación terciaria, es muy importante incluir este tema en la currícula de grado de las distintas carreras y en las universidades. ¿Por qué? Bueno, porque los profesionales, sean docentes, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, que salen a la cancha a trabajar, tienen que tener una formación de base, por lo menos general, entender de qué se trata cuando hablamos de violencia doméstica. Esto no cualquier profesional, simplemente por tener un título, realmente puede detectar y puede abordar adecuadamente. Muy por el contrario, a veces se desarrollan prácticas que son iatrogénicas, que provocan más daño, porque no responden, porque desconfían del relato de las víctimas, porque en definitiva no le dan la prioridad y la importancia que este tema tiene. Y a mí me gustaría, si me das un segundo, atar con una cosa muy importante de la ley, que tiene que ver con, en los casos de femicidio, esta ley prevé que el femicidio es una causal de pérdida de patria potestad, de pérdida de la patria potestad. Y a mí esto me parece interesante porque lamentablemente en algunos casos de femicidio estamos viendo cierto pedido de algunos padres femicidas que están presos de querer revincularse con sus hijos. Y hay algunos profesionales que dudan si esto realmente no es una buena práctica, pensando de que, bueno, de que es el único progenitor que le queda vivo y que en definitiva está arrepentido y que sería interesante volver a reunir esa familia. Realmente
Nosotros consideramos que ese pensamiento es un gran desconocimiento de lo que es el impacto de la violencia, de esa dinámica, y que realmente sería llevar la perversión institucional al grado máximo, permitir que un femicida pueda volver a tener contacto con sus hijos pequeños sin haber generado un tiempo prudencial de procesamiento de ese trauma, y de que esos niños, una vez que hayan podido transitar todo un proceso de sanación, crecer y tener realmente una perspectiva mucho más clara de lo sucedido, recién ahí pudieran estar pensando y decidiendo si es que quieren revincularse o no con esa persona que les causó uno de los mayores sufrimientos, ¿no? Hay algunos femicidas que han matado a la mamá de sus hijos delante de sus propios hijos, ¿no? Entonces, eso me parece que también, insisto en esto y lo ato con la formación profesional, porque es muy importante que los profesionales del sistema de justicia, del sistema de salud y de las diferentes instituciones que intervienen en esto puedan realmente tener una formación profunda y comprender los niveles de daño que las violencias causan. Irene, ¿estás de acuerdo con este concepto de incorporar a la currícula de grado estos temas para que los profesionales... Por supuesto, en la currícula de grado, siguiendo con la línea que estamos haciendo de lo que es la educación continua en los ámbitos de trabajo, ¿no? Pero sí, yo estoy de acuerdo que nosotros, por lo menos en la época que yo egresé, está bien que yo estudié medicina en los años de dictadura, pero no teníamos ni noción de lo que era esto. Y uno sigue viendo profesionales que no tienen formación. En eso también quiero detenerme en que, bueno, lo que decía Andrea, en el valor del relato de los niños, que ese es uno de los ejes sobre el que nosotros también trabajamos. Y yo creo que vale la pena, lo hemos dicho en varias ocasiones, Andrea también, pero vale la pena volver a decirlo para que lo escuche la audiencia. El hecho de que un niño cambie su testimonio y se retracte es un elemento a favor de que estaba diciendo la verdad. No es como se dice habitualmente. Ah, ¿no vieron que ahora dijo que no era? Eso es una cosa que nosotros trabajamos muchísimo con la gente de la salud, y por eso le pedimos, a ver, nosotros ahora en la primera semana de diciembre vamos a hacer el lanzamiento de un producto que ya está finalizado, que es un protocolo para abordaje de situaciones de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, con apoyo de UNICEF y de OPS. En ese documento insistimos también en esto, que es para nosotros uno de los ejes, que es el relato, y en el documento, que es la historia clínica, en el cual se registran todas las acciones de salud, para que ahí conste el contexto, el entrecomillado de lo que dice el niño, porque eso después tiene valor también para la fiscalía o para un proceso si se inicia judicial, pero como valor diagnóstico, el entrecomillado del relato y el contexto en que se hizo la develación de una situación de abuso. Porque si el nene, yo pongo los ejemplos de Magdalena García, que para nosotros es una profesional que nos orienta mucho en esta intervención. Si el nene lo dice cuando la abuela lo fue a buscar al jardín, le dice, che, abuela, ¿es bueno tener secretos? Porque el abuelo, el padrastro me dice que yo no cuente algo. Eso es de un valor riquísimo, porque el niño lo hace espontáneamente en un contexto cotidiano. Entonces, todo eso debe estar expresamente registrado. Irene, Andrea, gracias por haber venido. Ha sido un gusto escucharlas esta noche. Nosotros vamos a hacer una pausa y para el final ya se viene Gerardo Caetano. Bueno, gracias. Y le damos las buenas noches, la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, motiva este tema las altas cifras de violencia que tenemos en nuestro país contra las mujeres y su impacto en niños, niñas y adolescentes. La existencia de esta ley integral defendida por la sociedad civil, defendida por los poderes públicos, que recién los uruguayos estamos conociendo, está en funcionamiento, está promulgada desde enero pasado. Un tema central de cualquier sociedad, pero particularmente impactante en sus números, en su proyección en la sociedad uruguaya. La violencia de género, la violencia doméstica, la violencia contra la mujer. Pero en primer lugar, y lo que hemos escuchado lo refiere de manera muy clara, está el tema de la ley, y de cómo una ley
se vuelve realidad. Nosotros tenemos una vieja tradición en el Uruguay de que la ley construye la sociedad. Hemos tenido siempre un hiperlegalismo. Pero la ley, en primer lugar, no termina cuando la aprueba el Parlamento, a pesar de que fue muy importante establecer que no necesita la reglamentación para considerarse vigente. Y lo que ocurrió este año, entre enero y junio, fue muy grave, muy grave. Pero la ley... La no aplicación de la ley por parte de algunos jueces, muy grave, operadores judiciales. Muy grave, y esto es un tema de la justicia que no solamente se da respecto a esta ley, se da respecto a otras leyes, pero es particularmente grave en este tema. Pero luego la reglamentación es clave. Cuando uno estudia, por ejemplo, la legislación laboral, cómo se reglamentan las leyes es absolutamente decisivo. Quien se queda en la ley y cree que la ley se aplica tal cual y no ve la reglamentación, conoce la mitad. Pero luego, y fue señalado muy importante, la historia de una ley es cómo la sociedad, sobre todo en el marco de una ley de reforma, de transformación, la sociedad se apropia de un nuevo derecho. Derecho que no se ejerce, se pierde. Aun cuando esté en una ley, si la sociedad no se apropia de los derechos, de los nuevos derechos en particular, los derechos quedan en el texto de la ley. Por eso la apropiación por parte de los ciudadanos, pero también por parte de las asociaciones, por parte de la sociedad civil, es absolutamente relevante. En esa apropiación de los nuevos derechos, el tema de la capacitación es un imperativo. Y la capacitación es clave, es un imperativo del Estado para justamente proyectar que la ley se cumpla. Del mismo modo que el financiamiento en la implementación de una ley. Ley sin financiamiento se incumple. Y fue muy relevante lo que escuchamos acerca de una ley que da derechos, pero que tiene que generar protección, sistemas, redes de protección. Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar respecto a la validación del relato de un menor, de un niño, en términos de violencia, es absolutamente crucial, y va contra una tradición, va contra un sentido común que los agentes del derecho muchas veces incorporan o naturalizan respecto a que no, lo dice un niño, los niños mienten, como se decía, los niños cambian de opinión, y entonces volvemos a eso que siempre genera la violencia, que la víctima termina siendo inculpada como victimario, termina siendo opacada en su condición de víctima. Si no se protege a la víctima, si no se valida su relato, si no se protege efectivamente a los testigos y a los procedimientos, bueno, estamos generando derechos, y eso es muy importante la ley, muy importante, es un gran instrumento, obliga al Estado, pero la ley, para que realmente se convierta en realidad, requiere todo eso que hemos señalado. Gerardo, ¿está surgiendo en nuestro país, en nuestro continente, una corriente de opinión contraria a nuevos derechos? ¿Empieza a haber una reacción contra los nuevos derechos? ¿Se empieza a desconfiar de estos nuevos derechos? Bueno, no solo en nuestro continente. En el mundo hay una ola de reacción. Estamos en un contexto de superreacción. Y esa reacción es una reacción que se consolida bajo nuevos instrumentos. Por ejemplo, esa reacción discriminatoria, esa reacción antiderechos, esa reacción que muchas veces incluso consolida y legitima en forma directa la violencia, el autoritarismo, es una reacción que estamos viendo en el contexto mundial, pero que ahora está golpeando nuestra frontera. Y es muy importante advertirlo, porque muchas veces la violencia ingresa a través de intersticios, a través de huecos,
la violencia ahora está, y la discriminación y esta reacción antiderechos, está volviendo sin ocultarlo nada. Escuchaba en Brasil hace un mes, la violencia y la reacción contra los derechos, la ultraderecha está saliendo del ropero. Bueno, es muy impresionante. Y está saliendo del ropero porque no disimula sus opiniones, que son terribles. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Y esto tiene mucho que ver con, bueno, esta nueva lógica que de alguna manera también tiene que ver con el mundo de las redes, lo que muchos han llamado la autoverdad. Bueno, yo digo cualquier cosa, pero no importa el contenido de lo que digo, importa cómo lo digo, y me sobreinterpretan. Esto está pasando en los votantes de Bolsonaro, por ejemplo. Dice barbaridades homofóbicas, misóginas, antiderechos, pero muchos que lo escuchan, en realidad lo que dicen, no lo cree, no lo dice en serio. Lo importante es que lo dice y que de alguna manera lo dice y no le importa lo que se señale. Bueno, esta reacción antiderechos es algo que tenemos que ver con mucho cuidado. Nosotros estamos en un momento en que la agenda de los nuevos derechos, en estos últimos años, ha avanzado de manera radical. Y cuando acá discutimos la ley trans, anunciamos algo que finalmente ocurrió. Que eso que se señalaba, que no era una lógica político-partidaria y que había una nueva sensibilidad que iba a generar que muchos legisladores de la oposición respaldaran en diputados la ley trans, bueno, ocurrió. Entonces estamos viviendo. O que en todo un departamento del interior del país todos los médicos sean objetores de conciencia. Bueno, efectivamente. ¿Es un acto individual? ¿Es un acto colectivo? Recordemos lo que pasó en Soriano, en donde una agente legal, una jueza, bueno, interpretó una ley y generó el incumplimiento de una ley. Tenemos que volver a construir esto que se señalaba. La transformación legal transforma un código de construcción de derecho, una lógica de derechos, genera una nueva lógica de derechos. Si los agentes del derecho, abogados, jueces, no lo incorporan. Médicos. Si no lo incorporan, bueno, tenemos incumplimiento. Por eso es tan importante la apropiación de los derechos, por eso es tan importante la capacitación, la educación, la enseñanza en los derechos, y por eso es tan importante que, bueno, haya organizaciones y asociaciones que desde la sociedad civil reclamen, participen, el que haya un Consejo Nacional Consultivo respecto a esta ley de violencia integral de género es muy relevante. Por eso yo creo que esto que hoy atendimos respecto a una ley muy específica es muy importante porque atiende a una de las vergüenzas más grandes que tenemos como sociedad. Pero es muy importante en una ola de nueva agenda de derechos para que finalmente los avances legislativos, que son muy importantes, se concreten en avances efectivos en los derechos reales. Gracias, Gerardo. La seguimos el próximo miércoles a las 20. Plan País por Televisión Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.